Ministerio de Agricultura del Perú. Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación, CESPAG. Proyecto PR 76003 CESPAG PNUD FAO. Convenio COTESU CESPAG. Proyecto Agrícola de Campos Elevados. Sabemos que no es fácil hacer agricultura en nuestra tierra. Nuestras familias van aumentando. No le damos descanso a la tierra y nuestras cosechas no son como antes. Ahora son pobres. Ya sabemos los problemas que tenemos con el clima. Por eso algunos años tenemos buena cosecha y otros años no. Algunos años hay sequías, inundaciones y heladas, malogrando nuestras chacras. Muchos de nuestros hermanos que viven a las orillas del lago pierden sus chacras y pastizales cuando el lago crece. Los animales no tienen alimentos y tenemos que traer estos alimentos desde muy lejos. Los animales que viven todo el tiempo con sus patas en el agua y el barro se enferman más fácilmente. Cuando recorremos la pampa, encontramos estos surcos que algunos de nuestros abuelos llamaron surco de los gentiles o jatunguachu. Nosotros los conocemos con el nombre de guaruguaru o curos. Nuestros antepasados utilizaron estas tierras para hacer chacra y en esa época también habían sequías, inundaciones y heladas. Ahora, todo esto que vemos son los restos abandonados que no se volvieron a cultivar. En estas clases veremos cómo volver a usarlos. Para esto, primero ubicaremos en dónde vamos a volver a hacer. Segundo, cómo volveremos a hacer y qué cuidados debemos tener para que vuelvan a producir bien. Los guaruguaru los vamos a volver a reconstruir y utilizar nosotros mismos. Por eso es bueno que conozcamos cómo vamos a trabajar. Si nuestra familia tiene terrenos con restos de guaruguaru en la pampa, allí podemos reconstruir. Este trabajo será más fácil si nos juntamos con nuestra familia o con nuestros vecinos. Así podremos juntar más agua para combatir la helada. En algunas comunidades, los terrenos con guaruguaru en la pampa están siendo trabajados por grupos organizados, como clubes de madres, la escuela, etc. De esta manera se trabaja mejor. Algunas comunidades tienen tierras comunales en la pampa. Entonces en la reconstrucción participan todos los socios para que salga bien el trabajo. Es importante una buena organización para poder decidir dónde se reconstruirán y cómo se repartirá el trabajo. Puede ser con faenas o tareas. Además, hay que ver cómo conseguir la semilla necesaria y cuánto terreno reconstruiremos este año. Finalmente, tenemos que evaluar si el trabajo fue bueno o malo. Cuando estamos agrupados, nombramos una junta directiva por votación. Esta junta se encarga de organizar todos los trabajos, tareas, faenas y nos comunica a todos por medio de reuniones o asambleas las cosas que se han obtenido para hacer los trabajos. Cuando nos falta tierra,
Por medio de nuestras directivas hacemos los trámites necesarios para solicitar al gobierno la adjudicación de aquellas que son buenas para los guaruaru y nadie los usa. Cada asamblea sirve para ponernos todos de acuerdo con las cosas del trabajo. También sirve para que cada uno de nosotros diga sus opiniones. Entre todos, por mayoría, decidimos qué debemos hacer. Recordemos que sin una buena organización, sin que todos juntos trabajemos como hermanos, no lograremos una buena cosecha. Compañero Domingo, animador Apache, Amachi retiró. Pero pasa que tú eras suyo, Amachi. 8.000 soles. Más. Y da igual sería 16.000 soles. Ahora vote, ahí no cuesta nada. Ahora veremos cómo elegir el lugar para reconstruir guaruarus. Ya vimos en las clases anteriores por qué se eligen las laderas y los lugares cercanos al lago para cultivar, porque son sitios protegidos contra las heladas e inundaciones. Pero también sabemos que son lugares escasos y donde los suelos se están empobreciendo año tras año. La pampa la dejamos comúnmente para que pasten nuestros ganados. Cuando se inundan no hay pastos, se hace barro o se tapa con agua. En la pampa se puede ver claramente los restos de los guaruaru. También vemos que el pasto crece desigual. En unos lugares sí, en otros no. Vemos que el ichu y la chiligua no crecen normalmente en los canales de los guaruaru abandonados porque cuando llueve, esta parte que es más baja se inunda. Mirando bien en qué lugar crece el ichu o la chiligua, en la pampa sabremos dónde está el guaruaru y dónde el canal, las formas que tiene el guaruaru y también si ese lugar se inunda o no cuando llueve. En la pampa podemos ver muchas formas y tamaños de guaruaru y para su reconstrucción tenemos que saber muy bien esto. Hay formas de guaruaru alargados como de 40 pasos de largo y 4 pasos de ancho, lo mismo los canales. Hay otros que son derechos y un poco más anchos, como hasta de 10 pasos, más allá se ven los guaruarus en forma de culebras. El ancho de los guaruaru pueden variar mucho, algunos son mucho más largos y tienen los canales más anchos, otros también tienen forma de rueda y son cerrados. Estos guaruarus son los restos que han sido destruidos por las inundaciones, el viento, los animales y por el hombre que los sigue destruyendo. Ahora que ya sabemos las diferentes formas que tienen los guaruarus, veamos hasta dónde llega la inundación en los guaruarus cuando llueve. Leandro nos explicará en dónde se inunda más y cómo hacer el guaruaru. Maypichos wayqipanaykuna kashan kay ch'iji kay hina chinka chaypiqa ruraychis warwartaqa altuta porque siempre uno juntayunqa hinaspa papata qalata hullp'uyapunqa hina mana kanqachu cosecha. Como dice Leandro, donde no crece la chiligua ni el ichu son lugares que se inundan. Aquí se construirán guaruarus más altos. Ch'ijiyuq chinkayoq kashan chaypiqa manan fácilmente rurayta atisumanchu sino que altuta ruwasunchis hina kanqa allin cosecha. Por eso es necesario conocer hasta dónde se inunda cuando llueve. Podemos preguntar a los mayores que hayan visto en las pampas grandes inundaciones, hasta dónde llegó la altura del agua, así sabremos a qué altura construir nuestros guaruarus, si no, podremos fracasar.
En unos lugares crece ichu o chiliwa sobre el guaruaru. Debemos ver esto para saber hasta dónde llega la inundación y de qué altura debemos de hacer el guaruaru en estos casos, como nos dice Leandro. Warwarota rorazonches maipichos ichu kashan kaijina ichu chichakampi. Warwarotaka rorazonches ichu chakampi hinaka rorazonches wahullat. Iskaifila champa akinallat. Mana maichakampichos kashan ujo ojro chichakampiaka rorazonches altota chivan comparaciones. Pero maipichos ichu kashan chipija rorazonches wahullata hinaka no canchispa fácil y pisi trabajulla cawasunchis warwaro rorananchis. Observemos estos ichus que están sobre los guaruaru, no están malogrados. Quiere decir que la inundación no llega allí. Estos ichus están oscuros, lo que significa que cuando ha llovido, el agua los ha tapado, pero por poco tiempo. Por eso todavía sirven, pero ya sabemos que hasta allí llega el agua. Aquí en la parte baja, en los canales, se empoza el agua todos los años. Aquí solo crece chinca, chiji y otras plantas, porque es húmedo, pero el ichu se malogra. Leandro nos explicará nuevamente sobre la inundación de la pampa y la altura de los guaruaru. Oke panaikona rikushankichis kay pampapi chijita rikushankichis chinkata rikushankichis que imaymana qorata chaykunaqa mana wiñanchu maypachachus uno kay chakampi junta kashanhinaka y siempre noqanchis rikullanchistaq chaqaypi kay lugar kay chaqankunapi kashan yana ichu sino ropasqa ichu chayqa mana nina ropasqachu sino kiqa uno kaytaqa rupan y maraykutaq ninkis qankuna chayqa rupan porque uno kay lugar kay banta siqamun hasta kay alto kama porque chayqa unoqa wiñamun luqsimun porque para chayan nishuta hina y kay chaqapita noqanchis rikuchis allin ichuta chaypi kashan pasto y kaymanqa para chaychun imaychikatapis ashkatapis pero mana kay patamanqa para unoqa luqsiyta atinmanchu porque chayrayku entonces noqanchisqa warwarotaqa ruwasuman uno altuta pachijinaqa mana unoqa luqsinqachu chay patamanqa. Y a todos nosotros sabemos ver bien la calidad del suelo. Sabemos cómo son en la pampa, unos más arenosos, otros más arcillosos. En la clase anterior vimos cómo se formaba la buena tierra de los canales, cuando se amontonaban la materia orgánica. Aquí el chiji, la chinca y otras plantas que crecen cuando está húmedo se pudren, cuando se inunda y se amontona. Cuando hay agua, crecen otras plantas también, que se secan y amontonan cuando se va el agua. También la tierra que antes habías sobre el guaruaru viejo se ha caído al canal y allí se ha quedado. Es por eso que para la reconstrucción solamente vamos a usar la tierra que está en los canales. Hemos visto que para la reconstrucción de guaruarus debemos buscar un buen lugar que tenga restos de antiguos de guaruaru, ver bien cuáles son las formas que tienen los viejos guaruaru, para que podamos reconstruir igual. Con la tierra de los canales vamos a volver a levantar el guaruaru, porque es buena tierra.
No olvidarnos de ver plantas que crecen en los guaruaru, especialmente chiji, chinca y el ichu. Así sabremos si son lugares donde se inunda o no. Kankuna rikushankichis kaypi, kay pampapi kashan chinka rikushankichis hina pastopiwan, y kay pachapita mare kashan icho ña yana chiqa rupasqa, y kay pachapita kashan allin icho pastopiwan. Ahora vamos a recordar lo que hemos visto. Es importante que estemos bien organizados, ya sea familiarmente o comunalmente. Así se logrará un buen trabajo. En la época de las lluvias es más fácil ver la forma de los guaruaru y hasta dónde llega el agua. Así después ya sabemos en dónde reconstruir. Conversemos todo esto con el técnico. Salgamos a ver las plantas que indicó antes y fijemos en un sitio para la reconstrucción.